Antes que nada, hay que decir que Hobie literalmente nos lanzó una bomba sin previo aviso. Nadie estaba preparado para abrir las redes y encontrarse con esa foto de Jimin y Jungkook, y por eso no exagero cuando digo que medio fandom colapsó en cuestión de minutos. BTS iba de camino a Bruselas, todo parecía un día completamente normal, hasta que Hoseok decidió compartir una imagen que terminó convirtiéndose en el tema de conversación de prácticamente todas las redes sociales. Bastó una sola fotografía para que comenzaran los análisis, las teorías, los comentarios, los debates y, por supuesto, las reacciones de absolutamente todos los lados del fandom. Y es que, siendo sinceros, la imagen llamó muchísimo la atención porque muestra a Jimin acostado encima de Jungkook con una naturalidad impresionante. No se siente como una foto preparada, ni como una imagen donde alguien dijo, esperen que voy a tomar una foto. Todo lo contrario. Da la impresión de ser uno de esos momentos que ocurren cuando nadie está pensando en las cámaras, cuando simplemente están descansando durante un viaje y alguien decide inmortalizar la escena. Esa sensación de espontaneidad es precisamente lo que ha hecho que tanta gente hable de la fotografía. Además, quienes llevan años siguiendo a BTS saben perfectamente que esta clase de momentos entre Jimin y Jungkook no son precisamente nuevos. Si uno se pone a recordar, hay muchísimos videos, fotografías y detrás de cámaras donde Jimin termina apoyándose en Jungkook de una forma u otra. Es algo que los fans han visto repetirse durante muchísimo tiempo, ya sea sentado a su lado, apoyando la cabeza en su hombro, abrazándolo o literalmente acostándose encima de él cuando tienen oportunidad de descansar. Incluso dentro del fandom existe esa broma de que Jungkook terminó convirtiéndose en la almohada oficial de Jimin, porque cada vez que hay un lugar donde recostarse, Jimin parece elegirlo a él antes que cualquier otra cosa. Y justamente por eso muchos fans no vieron la imagen como algo extraño. Al contrario, la reacción de muchísimas personas fue simplemente decir, sí, es exactamente como son ellos. Porque para quienes llevan años viendo sus interacciones, la fotografía transmite mucha confianza, mucha comodidad y una cercanía que parece completamente natural entre ambos. Pero hay otro detalle que vuelve esta imagen todavía más interesante. No fue Jimin quien la subió, tampoco fue Jungkook, fue Hobie. Y aunque parezca un detalle pequeño, en realidad cambia muchísimo la manera en que muchos interpretan la fotografía. Porque cuando un artista publica una selfie, todos sabemos que esa imagen pasó por una decisión consciente. Eligieron tomar la foto, decidieron el momento, el ángulo y finalmente optaron por compartirla con los fans. Aquí ocurrió algo completamente distinto. Hoseok simplemente los vio así, los encontró descansando de esa manera, les tomó una fotografía y después decidió compartir exactamente ese instante. Eso significa que no estamos viendo una pose preparada para redes sociales. No estamos viendo una fotografía donde ellos buscaron verse de cierta manera. Lo que vemos es simplemente cómo estaban en ese momento. Y precisamente esa espontaneidad hace que la imagen llame muchísimo más la atención. Además, hay un detalle que muchos también mencionaron, y es que alrededor había más personas. No era un lugar completamente privado donde solo estuvieran ellos dos. Había otros miembros y gente del equipo. Eso hace pensar que para ellos, esa forma de descansar juntos no tenía absolutamente nada de extraordinario. Simplemente estaban cómodos, relajados y descansando antes de continuar con sus actividades. Y creo que justamente ahí está una de las razones por las que la foto ha generado tantas reacciones, porque transmite muchísima naturalidad.
No parece una escena actuada, no parece un momento preparado, no parece algo hecho para provocar comentarios. Simplemente te parece un instante cotidiano. Y muchas veces son precisamente esos momentos cotidianos los que terminan diciendo muchísimo más que cualquier fotografía preparada. Claro que, como siempre sucede cuando aparece cualquier contenido relacionado con Jikook, las discusiones no tardaron absolutamente nada en comenzar. Mientras miles de personas simplemente comentaban que la foto era adorable, otros empezaron inmediatamente a decir que Hoseok no debió haberla publicado. Incluso aparecieron publicaciones pidiendo que eliminara la imagen y comenzaron a difundirse hashtags relacionados con ese tema. Y fue ahí cuando muchas personas empezaron a hacerse una pregunta bastante lógica. ¿Qué tiene exactamente de inapropiado esa fotografía? Porque si uno observa únicamente la imagen, lo único que aparece son dos integrantes de BTS descansando durante un viaje. No hay ninguna otra acción. No hay ningún gesto extraño. No hay absolutamente nada fuera de lo normal. Entonces, mucha gente comenzó a preguntarse si el problema realmente era la fotografía o simplemente las personas que aparecen en ella. Porque esa diferencia también es importante. Muchos fans sienten que si exactamente la misma escena hubiera mostrado a otros integrantes del grupo descansando de esa manera, probablemente la reacción habría sido completamente distinta. Y esa reflexión fue una de las más repetidas durante estos días. No porque todos tengan que pensar igual, sino porque demuestra cómo una misma imagen puede ser interpretada de maneras totalmente diferentes dependiendo de quién la observe. Después comenzaron las comparaciones. Otra vez. Porque prácticamente cada vez que ocurre algo relacionado con Jikook, aparecen personas intentando buscar situaciones similares para decir que son exactamente iguales. En esta ocasión volvió a circular aquel video donde durante mucho tiempo algunos aseguraban que Taehyung estaba sentado encima de Jungkook. Sin embargo, muchos recordaron que realmente eso no era así. Lo que se veía en ese video era a Taehyung sentado sobre el apoyabrazos del asiento de Jungkook, mientras él mismo sostenía el celular para grabar. Y aquí es donde muchos empezaron a hablar del contexto, porque el contexto importa muchísimo. En aquel video existía una intención clara de grabar. Taehyung tenía el teléfono en la mano, eligió el encuadre, grabó el momento y posteriormente decidió compartirlo con los fans. Y eso está perfectamente bien. Cada integrante tiene todo el derecho de publicar el contenido que quiera, pero justamente ahí aparece la diferencia que tantos fans comenzaron a señalar. La fotografía de Hobi nació de una manera completamente distinta. No fueron Jimin ni Jungkook quienes decidieron mostrar ese momento. No fueron ellos quienes dijeron, vamos a tomarnos una foto. No buscaron una pose, no acomodaron la cámara, no prepararon absolutamente nada. Simplemente estaban descansando. Y otra persona decidió capturar exactamente ese instante. Esa diferencia puede parecer pequeña para algunos, pero para muchos cambia completamente la forma en que se interpreta la situación. Porque una imagen espontánea suele transmitir una sensación muy distinta a una fotografía planeada. Y quizá por eso esta foto terminó teniendo tanto impacto. Da la impresión de haber capturado un momento completamente cotidiano entre ellos. Un instante cualquiera. Uno de esos momentos que normalmente nadie vería. Y precisamente por eso, tantos fans sintieron que Hobi les regaló una pequeña ventana a la convivencia diaria del grupo. Al final, resulta bastante curioso que una fotografía tan sencilla haya provocado semejante cantidad de debates.
Mientras unos simplemente vieron a dos compañeros descansando cómodamente durante un viaje, otros comenzaron a convertir esa misma imagen en motivo de discusiones, comparaciones y tendencias en redes sociales. Lo cierto es que una sola foto consiguió mantener al fandom hablando durante horas, y demuestra, una vez más, el enorme impacto que tienen incluso los momentos más simples de BTS. A veces no hacen falta grandes anuncios ni proyectos espectaculares para revolucionar Internet. Basta con una imagen espontánea compartida por otro miembro del grupo para que todo el mundo empiece a analizar hasta el más mínimo detalle. Y quizá esa sea la razón por la que esta fotografía ya quedó como uno de los momentos más comentados de los últimos días. No solo por ver a Jimin descansando encima de Jungkook, algo que muchos consideran completamente natural entre ellos, sino porque fue Hobi quien decidió inmortalizar ese instante sin poses, sin preparación y con toda la espontaneidad del mundo. Esa combinación hizo que una simple foto terminara convirtiéndose en uno de los temas más virales y debatidos del fandom, demostrando una vez más cómo cualquier pequeño momento de BTS puede dar la vuelta al mundo en cuestión de minutos.